Bienvenidos a este programa, Platicando de Historia, en el cual hoy sería la primera presentación que efectuamos. Este día el tema será los gobiernos reformistas del PCN, en el cual nosotros hablaremos con distinguidas personalidades que tienen un conocimiento profundo de la temática. Acompáñenos. Bienvenidos a este su primer programa. El día de hoy nos acompaña Isabel Carvajal y vía microonda Jocelyn Nieto desde la Universidad de El Salvador. Este día plantearemos ciertos conocimientos que presentan en base al PCN, el Partido de Concertación Nacional. Según ustedes los estudios, ¿cuáles son los objetivos que tiene el PCN en este momento? El objetivo del PCN era crear una alianza con los diferentes sectores sociales. El PCN se planteó como una derecha populista y anticomunista. Quiso continuar la línea de los antiguos partidos oficiales. Era como el defensor de los postulados del nacionalismo, la democracia, la justicia social, la conciliación nacional. El PCN se consideró por muchos años como un partido militar. Sin embargo, la mayor parte de su dirigencia estaba formada por políticos profesionales civiles y en gran medida se dedicó a crear alianzas y a tomar en cuenta a los sectores sociales. Teniendo en cuenta lo que me acabas de mencionar, ¿cuál es la relación que tiene el gobierno con los militares? En El Salvador, desde 1962 hasta 1979, se estuvo bajo el mandato presidencial del PCN. Se respetaban las sucesiones presidenciales, pero no se permitía el acceso al poder ejecutivo de un civil ni de otro partido que no fuera el PCN. Este límite se marcaba por factores como la falta de educación en la población, conflictos de grupos sociales, el faccionalismo, entre otros. Además, los militares en el poder asumieron un rol político como institución y así pretendían conservar el orden público, la alternabilidad en la presidencia y la obediencia a las leyes. En 17 años del gobierno del PCN, la característica distintiva fue esa existencia continua del partido oficial, es decir, un partido que se identificaba con la Fuerza Armada, un partido compuesto en su mayoría por militares. Sin embargo, también tenía civiles, pero los presidentes siempre fueron militares. A esto se le ha dado en llamar la función política del ejército. ¿Me podés explicar en este caso cómo es que el PCN logra mantenerse en el poder en estos periodos? El coronel Rivera fundamentó su campaña sobre las realizaciones del directorio. Prometió seguir adelante con otras realizaciones dentro de la misma línea, es decir, se crearían unas reformas promoviendo el Estado activista y las injerencias con miras a mantener a raya los movimientos de izquierda que se estaban creando. La gran estrategia del gobierno era tratar de mantener a la izquierda marxista o radical fuera del terreno de la acción pública y también atraer al resto de la oposición para que participara en el juego de la política electoral y parlamentaria. Esto le daba a la oposición la oportunidad de colocar a sus diputados en la Asamblea Legislativa, de recibir públicamente al gobierno y de organizar sus acciones electorales en un ambiente de relativa libertad. Esto era como comprometerse con el mantenimiento del sistema político, pero convertirlos en un aliado frente a las fuerzas políticas
que se buscaba darle un giro a la sociedad y a las instituciones de la misma. Para agosto de 1963, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley electoral. Con esta ley se creaba una fórmula de representación proporcional. El régimen le garantizaba al menos algunos curules a la oposición en la legislatura y la oportunidad de alcanzar una mayoría legislativa. En aquel momento, ¿cómo el PCN efectuó su lucha contra el comunismo? La lucha más importante era contra el comunismo, y esta se debería orientar a elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras. Por lo tanto, las reformas sociales eran de gran importancia. La lucha contra el comunismo se debió efectuar mejorando la educación, los salarios, la salud, no permitiendo la infiltración roja en los partidos políticos, impidiendo el acceso de los extremistas a la dirigencia de los sindicatos obreros. Siguiendo con la entrevista, tenemos vía microonda a la señorita Jocelyn Nieto desde la Universidad de El Salvador. Jocelyn, ¿nos puedes comentar cómo es que el PCN llega al poder? Bueno, para empezar, ¿cómo surge el PCN? Debemos mencionar que el PCN surge posteriormente de un derrocamiento o un golpe de Estado que se le da al presidente, para ese momento electo, Lemus, recordando que él formaba parte del PRU, del partido PRU. Posteriormente el derrocamiento se lo hacen 3 militares y 3 civiles, conformando después la Junta Revolucionaria. Esa Junta Revolucionaria, conformada por los 3 militares, no se van conformes. Lo que sucede al final es que hacen otro golpe de Estado. Entonces, otros militares vuelven a tomar el poder y se lleva a elecciones. Esas elecciones ya viene conformándose para formar el Partido Nacional, el Partido PCN, de Concentración Nacional. Entonces, después de esas elecciones que se llegan a fraude, posteriormente sale electo el presidente Adolfo Rivera, y es así como el PCN vuelve, o como por decirlo así, comienza a resurgir como partido político en el país. José, con lo que tú has investigado, ¿qué mecanismos utilizó el PCN para combatir el comunismo en este momento? Bueno, los mecanismos que utilizó el partido en gobierno para ese momento fueron diversos y se pueden encontrar en todos los discursos de los presidentes. Hablaban del comunismo como su principal enemigo a combatir. Sabemos que eso también viene desde Estados Unidos. El Salvador siempre ha tenido una influencia cordial con Estados Unidos y siempre han querido ver el comunismo como un mal. Entonces, lo que utilizaban tanto en proclamas o en el diario oficial, aparte de eso, lo primordial que usted utilizó fue en los medios de comunicación, tanto escritos como en la radio y como en la televisión. En los medios escritos podemos mencionar los periódicos, en especial la prensa gráfica y el Diario de Hoy, que son los periódicos que más se divulgaban. No queremos decir que no existían otros periódicos, simplemente lo estamos dando como exaltación, ¿verdad? Que esos eran los que donde más se divulgaba eso. Comúnmente se decía que ser un comunista era malo, que solo llevaba a cosas malas. Entonces eso es lo que el gobierno intentaba decir. Recordemos que el gobierno siempre daba el discurso de ser democrático y incluir a todas las personas, pero no era así. También al salirse todo eso, se daba la represión por parte del gobierno. Lo podemos ver muy bien en la Guardia Nacional, que también en los oidores de los cantones, que siempre, si veían algo sospechoso o se encontraban en algunos lugares, eran ellos los que los capturaban, por decirlo así, y bueno, muchas veces desaparecían o muchas cosas
podrían pasar. A veces mucha gente no volvía a aparecer, o eran capturadas, iban a prisión, o muchas veces eran exiliadas. Entonces el partido tenía mucho control con respecto a eso. En los medios de radio eran muchas censuras. Se quitaban muchas radios por estar con influencia al socialismo o al comunismo, que igualmente no hacían diferencia entre una u otra, y siempre había censura. ¿Nos podrías comentar cuál era la prioridad durante el gobierno del presidente Sánchez Hernández? Bueno, con respecto al presidente Hernández hay mucha diferencia. En los periodos anteriores se valaba mucho lo político. Con Sánchez Hernández no es que no se valaba lo político, simplemente su enfoque fue en la educación, en mejorar los niveles de educación en el país. Esto lo hizo de mano con los maestros. Ambos estaban de acuerdo en que tenía que haber una reforma educativa, lo que hace al presidente hacer la reforma educativa en el 68. Posteriormente a eso los maestros se reúnen, hacen por medio de Andes y hacen una huelga. Bueno, muchas huelgas se hacen por medio de Andes, exigiendo mejores pagos, ya que para ellos al hacerse la reforma se le pusieron más trabajos y no estaban conformes con el salario que tenían. Igualmente los maestros exigían mejores beneficios en salud o en otros aspectos que ellos consideraban que otros del Estado tenían mejores que ellos. Esta reforma educativa es lo primordial que dejó de legado el presidente Hernández, y es por lo que generalmente se conoce, con la ayuda del ministro que estaba en función, que fue Walter Bennick. Con lo que tú has investigado, Jocelyn, durante la presidencia de Molina, ¿qué es lo que definió su mandato? Muy bien, el mandato de Molina podemos decir que es como donde empieza el quiebre y el popularismo del PCN. Molina era un coronel, pero ya para ese tiempo ya estaba en declive el PCN, y sus obras o sus proyectos que tenía a implementar en el país no funcionaron, o por lo menos no es lo que el pueblo quería. En consecuencia de eso hubo muchos levantamientos, muchas revueltas. También por parte de la universidad se hicieron protestas. Entre las más famosas fue cuando se cerró la universidad, que hubo muchos asesinatos. Las fuentes varían en cuánto fueron, pero en general era una persona de que no estaba muy ligada a la represión. A Molina en su presidencia se le conoce por ser muy represivo, a comparación de los otros presidentes que estaban antes de él. En muchos libros solo hablan de la represión que tuvo Molina, y en realidad en muchas fuentes hablan de eso, pero creo que fue un periodo donde no hubo mayor aporte, salvo tal vez el de la reforma agraria. Él empezó a proponer leyes para mejorar la situación agraria que vivía el país, especialmente con lo de la tierra. También intentó mejorar los labores y los trabajos de los trabajadores, que igualmente no dieron resultado, y esto se va viendo posteriormente, lo de la reforma agraria, hasta periodos después de él. Pero lo que se puede decir de Molina es que con él es el que se inicia, o él da el hincapié para que se dé la reforma agraria. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Agradecemos a Isabel Carvajal por su conocimiento en historia, como también a su colega que desde la Universidad de Salvador nos estuvo aportando sus conocimientos, a Jocelyn Nieto.
Les agradecemos a todos y esperamos en la siguiente emisión contar con su atención. Muchas gracias.